El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Televidentes que todos los miércoles ven este programa. Hoy me toca hacer el programa solo. Alejandro Pérez Saldaña se fue de vacaciones y Fernando Correa por cuestiones personales no ha podido venir, así que me tocará a mí hoy atacar los asuntos que todos los miércoles ilustramos a la teleaudiencia con relación a los temas del caso New Business Report y los demás casos que se llevan en contra del expresidente Ricardo Martinelli y próximo presidente de la República. Bueno, mira, estamos aquí hoy. Hoy tengo como finalidad dar una explicación porque me llamó poderosamente la atención que un abogado colombiano de primera línea, amigo de nosotros, parte del equipo de defensa, pero en otro país, se me acerca y me dice: Roniel, a mí me gustaría que tú me explicaras qué es la especialidad. Yo me eché un poquito para atrás y le dije, no, con mucho gusto. Entonces, si un abogado de alta gama o alta categoría no entendía qué era la especialidad, yo voy a dar una explicación porque sé que hasta la jueza Valoisa ve este programa y le voy a ilustrar. Panamá y los Estados Unidos en el año 1904 llevaron a cabo un tratado que se convirtió en ley de la República, que fue publicado en Gaceta Oficial, que era el Tratado de Extradición o el Convenio de Extradición entre Panamá y los Estados Unidos, suscrito entre Panamá y los Estados Unidos desde 1904. Es el tratado, como siempre lo dice Fernando Correa, más antiguo de la República de Panamá. Es uno de los primeros tratados que se firmó en la era republicana. Entonces, ¿qué resulta ser? Le voy a mandar un documento para que vean en pantalla una respuesta que nos mandó hoy el señor Procurador General de la Administración, en la cual nos da una respuesta que vamos a usar como fundamento en posibles acciones que vamos a presentar debido a la flagrante violación por parte de la jueza Valoisa Martínez con relación a que ella unilateralmente ha querido escudarse en 3 fallos o 2 fallos que han surtido efecto hacia los tribunales superiores y parte de la Corte Suprema de Justicia, donde ella dice que ella, Panamá, que Ricardo Martinelli no tiene principio de especialidad. Eso es totalmente falso. Yo lo voy a rebatir porque sé que tengo la razón. Cada día, cada documento que sale nos da la certeza de que nunca hemos estado equivocados en el camino que hemos tomado. ¿Qué son las reglas de especialidad? Dentro de las reglas de especialidad, ¿qué sucede? Una persona que comete un delito o supuestamente comete un delito en la República de Panamá y no se encuentra en Panamá o ha salido de la República de Panamá o lo que fuese, pero que no estuviese dentro del territorio de la República de Panamá, esa persona, si las autoridades requieren por X o Y motivo llevar a cabo algún tipo de diligencia, ordenar su detención o cualquier tipo de estas situaciones, tiene que pedir una extradición. ¿Qué es una extradición? Una petición que hace la Fiscalía hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el conducto diplomático por el cual se llega al país X, con el cual se haya firmado, se haya convenido un tratado de extradición. En este caso en particular, el señor Ricardo Martinelli, en el caso Pinchazos, a pesar de que no se podía, toda vez que ahí aplicaron una norma forzada, diciendo que era un reo rebelde que nunca había sido declarado reo rebelde, ellos usan eso como fundamento para pedir una extradición, que en su momento ya salía cojeando de Panamá, porque fue falso o fue mal aplicado lo que hizo en aquel momento el fiscal de la causa, Harry Díaz, magistrado de la Corte, y el ex magistrado Jerónimo Mejía como juez de garantía. Ellos no podían pedir una detención con fin de extradición porque él no había sido decretado un reo rebelde. Se establecía en la norma que solamente a los reos que estaban en rebeldía se les podía pedir ese tipo de acción, pero ellos lo hicieron forzadamente y se va
se gira una nota que en conductos diplomáticos se le denomina nota verbal. Es una nota que es técnicamente como lo que la gente conocía como un fax o un correo, donde se le informa a la autoridad del país, en este caso Estados Unidos, que se requiere la detención de la persona X con fines de extradición. ¿Por qué se requiere esto? Esto se requiere porque una vez esas autoridades reciben ese documento y capturan a la persona, empieza a correr un término de 60 días, que también lo regulaba otro tratado o otra ley que se denomina el Código Bustamante. Entonces, a partir de ese momento se activa un botón en el cual el país que tiene a la persona dentro de su territorio tiene 60 días para esperar a que el país que lo está requiriendo en extradición presente la documentación. En el caso de Estados Unidos es un poco más complicadito porque tiene que ir en español y tiene que ir traducido al inglés debidamente apostillado. Así que generalmente 60 días traducir el idioma panameño, porque es bastante difícil, y se lo digo yo en mi experiencia cuando trabajé en el Ministerio Público, en algunas extradiciones que me tocó llevar a cabo, era muy tedioso y en aquel tiempo no se tenían los recursos para poder traducir de forma rápida la documentación y era bastante costoso. O sea, y cuando iban a la forma de hablar de los panameños, habían palabras que no están terminadas, palabras que significan otra cosa, palabras mal dichas, entonces eso no tiene traducción. Entonces, esos 60 días se dan es para que ese Estado perfeccione el documento, se lo presente vía diplomática al país y a la persona que está en ese momento detenida con fines de extradición tiene entonces derecho en aquel país a asignar un abogado. El abogado va a revisar todo lo que se peticionó, las pruebas que se le están presentando y en coordinación generalmente con los abogados de Panamá, por lo menos en el caso de nosotros, coordinábamos con ellos para darle información, orientarlos con relación a los casos, que entendieran cosas que a veces no entendían, y es una labor titánica, no es fácil. Entonces el país ese, en Estados Unidos, es el Departamento de Estado el que recibe, que es como la Cancillería panameña, de ahí va el Departamento de Justicia, que es como si fuese la Corte Suprema de Justicia, y de ahí va entonces, deriva hacia un juzgado. Un juzgado, pues en el caso de Ricardo Martinelli, era un juez que se llamaba Torres, juez magistrado de la Corte del Sur de la Florida, que entonces fue el que llevó a cabo el juicio. Llegan las pruebas, en primera instancia, él tiene que decir si admite o no la detención. En algunos países, y creo que en Estados Unidos se dieron algunos precedentes de que las personas pedían fianza y le daban la libertad, se iban para su casa o para un hotel o para donde fuese, y esperaba entonces el juicio cuando llegaran los papeles. Cuando ya llegan los papeles y empieza el juicio, entonces el Estado aquel, por lo menos Estados Unidos, presenta un fiscal, que es el que va a llevar esa causa, para representar a la República de Panamá en reciprocidad por la petición diplomática que se le hizo. Entonces, es así como, de forma inmediata, a los pocos días de haberse legalizado la captura de Ricardo Martinelli, en Estados Unidos entonces se agarra y se va a la primera audiencia. En la primera audiencia se empiezan a debatir algunos temas de las peticiones y todas estas cosas, y de ahí se van fijando audiencia y audiencia y audiencia, porque los abogados tenemos el derecho a peticionar. Peticionamos porque así lo establecen los códigos panameños, no como aquí se quejan de que si el abogado presentó o pidió o no pidió alguna documentación o algún recurso, es que la ley lo establece. Entonces nosotros en defensa tenemos que utilizar esos recursos para poder ilustrar al juez, porque uno habla para el juez, uno le explica al juez. ¿Qué sucede? En el caso de Ricardo Martinelli, con relación a esa extradición, la extradición fue mal hecha. Esa extradición ya llegó al límite de que en principio ellos la pidieron por delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, en dos modalidades. En la modalidad de peculado de interceptación de comunicación y la otra es seguimiento sin autorización judicial. Entonces, esos delitos como tales en Estados Unidos no eran unos delitos para poder acceder a una extradición. Es por eso entonces que ya en el grado de desesperación de los que acusaban a Ricardo Martinelli, en ese momento Harry Díaz como fiscal y Jerónimo Mejía como juez de garantía, entonces toman la decisión de que el mismo magistrado hace unos affidavits. ¿Qué es unos affidavits? Un affidavit es una declaración jurada, así se le denomina en los Estados Unidos affidavit. Entonces él ahí trató de explicar qué era lo que él estaba pidiendo y entonces inserta dos nuevos delitos que son delitos
contra la administración pública, o sea, peculado de uso y peculado por malversación, porque era la única forma dentro del catálogo de delitos que permitían esto, estaban esos delitos. Entonces ellos introducen esos dos delitos de forma ilícita. Y les voy a explicar después por qué es ilícita. Porque no conforme con eso, este expediente en aquel momento la defensa no tenía, estábamos haciendo una necropsia de la mitad de un cadáver. La otra mitad desconocíamos que pudiese tener, si por decirle, la muerte del paciente era del lado derecho o del lado izquierdo. Si teníamos el lado izquierdo, jamás íbamos a poder saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos habían iniciado ese expediente con una declaración que decía testigo protegido 8430-145. Entonces ahí el relato una serie de situaciones que cuando uno la desmenuzó, cuando me tocó desmenuzarla en la defensa de Gustavo Pérez, yo me di cuenta que ahí se hablaba en tercera persona y que se hablaba de funcionarios que por competencia no eran competencia del Ministerio Público en ese momento, porque se hablaba de magistrados. Si eran magistrados tenía que investigar la Asamblea Nacional de Diputados. Había otro problema. Ricardo Martinelli había sido juramentado como diputado del Parlacén. Desde el día 1 que salió de la presidencia por derecho propio, por un tratado constitutivo del Parlacén, él tiene derecho propio de ser diputado del Parlacén. Entonces él se ratificó y se fue a los Estados Unidos. Y él entonces tenía esa protección también del Parlacén, que dice que él no puede ser investigado si no se le levanta la inmunidad. Si tienen inmunidad, son competencias o solamente lo puede jugar la Corte Suprema de Justicia. Es por eso que cuando posteriormente fuimos obteniendo documentación, nos pudimos dar cuenta de que había mano peluda metida dentro de esos trámites. ¿Y cómo fue? Cuando Luis Eduardo Camacho Hijo logra obtener el bloque de facturas de un lobismo o unas personas norteamericanas que se les pagó abogados para que empujaran la carrera de la extradición contra Ricardo Martinelli, ¿qué resulta ser? Cobraron 1 o 2 millones de dólares. Esto no era necesario. Panamá regaló 1 o 2 millones que servían para muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque este es un trabajo que lo hace la Cancillería de aquel país, lo hace el juez que se asignó allá, lo hace un defensor público o un representante de Estados Unidos que representará a Panamá. Panamá puede estar presente en el acto de audiencia y dentro del proceso de extradición. Entonces hay varias extradiciones. La extradición puede ser directa, que la persona dice: cuando yo renuncio, me voy. Y lo suben al avión y lo mandan para el país. La otra es, esa la activa la pasiva. La otra es que la persona dice: no, yo quiero pelear porque yo quiero exigir mi derecho. En el caso de Ricardo Martinelli, él peleó y fuimos a la batalla, a tal grado que en un pronunciamiento de una juez del sur de la Florida, denominada con el nombre de Cook, la señora le dijo al señor Ricardo Martinelli: usted tiene muchas probabilidades de ganar esta extradición. De igual forma se lo dijo el juez Torres en una de las decisiones que tomó. Y lo que no sabíamos nosotros era la mano política panameña metida de cabeza, porque una vez que Ricardo Martinelli, dentro de esos ejercicios, pide una fianza de excarcelación, se la dan. Pero ahí sí nos enteramos que el presidente de ese momento, Juan Carlos Varela, viajó a los Estados Unidos, hizo el lobby necesario y logró tumbar la fianza al día siguiente. Entonces, quedamos así. Resulta ser que después que ya se da todos los juicios y todo lo que se tiene que hacer, apelaciones, casaciones, baja a la Corte de Georgia, a los superiores de los jueces estos, entonces se llega a tomar una decisión. En el caso de Ricardo Martinelli, al día 364 de estar detenido, 5 días antes de esa fecha, él tomó una determinación de mandar una carta. Y dentro de la carta que le manda él al Departamento de Justicia, o sea, al juez, le dice: yo quiero una rápida extradición. Y en efecto, los norteamericanos tomaron la decisión de que a los 5 días de llegar la carta, tomaron la decisión de que se tenía que venir para Panamá y se hizo la famosa extradición. Pero esa extradición no venía sola. Eso no es que usted lo trepan al avión, le dan una manzana, un vaso de agua y usted sigue tranquilo. No. El señor Martinelli venía con unos derechos que adquirió producto del tratado. Sí, el tratado de 1904 contempla cuáles son las regularizaciones. Dentro de eso, de lo que se establece dentro de muchos tratados de extradición, que la persona no puede ser ejecutada, que la persona solamente puede ser, en este caso, la especialidad
sancionado, juzgado o castigado o investigado por el caso por el cual se pidió la extradición. Entonces, una vez esa extradición se concede, se hacen una serie de documentos, que nosotros tenemos copia de todo eso, autenticadas, ellos ponen los puntos sobre los cuales versa la entrega efectiva a Panamá del señor Ricardo Martinelli. Y en efecto así se hizo. El señor Ricardo Martinelli vino, lo trajeron unos Marshall, que son los encargados de hacer ese tipo de traslado, lo entregan en el aeropuerto de Tocumen de carga, dentro de las pautas que se establecieron. Él tenía derecho a dos cosas. Uno, tenía que ir a un hospital de tercer nivel, que es un hospital grande, con todos los equipos, y establecen los norteamericanos en ese documento claramente por los padecimientos confrontando el señor Ricardo Martinelli. Solamente puede ser juzgado por el delito, dos delitos contra la administración pública o peculado de uso o malversación, o dos delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, que esto era interceptación de comunicaciones y seguimiento sin autorización judicial. Era lo único. ¿Qué sucede? El señor Ricardo entra el 11 de junio del 2018, pisa territorio panameño, y tal como establece una certificación que dio la Cancillería, peticionada por el licenciado Luis Eduardo Camacho, que trabajaba este tema con nosotros, le contestan diciendo que la especialidad se activó apenas pisó territorio panameño, y la funcionaria Giovanna, creo que se llamaba, la funcionaria de la Cancillería, podía tomar esa decisión. Bueno, todo eso se dio, se pidió el levantamiento, que el cierre de todos los expedientes no se cerraron. Por ende, para mí, la violación de este tratado de extradición se dio efectivamente el 12 de junio del 2018. Por ende, lo que argumenta la jueza Loíza, y le presento un documento al señor productor que nos dio hoy certificado la Procuraduría de la Administración. Yo había hecho una petición y ellos contestaron y nos sugirieron que hiciéramos esta. Pedimos esta certificación y certifican en efecto. Las únicas normas por las cuales Ricardo podía salir dentro del artículo 8 del Tratado de 1904 era si él renunciaba tácitamente y decía yo no quiero especialidad, o la otra si hubiese viajado al país de donde fue extraído. Él nunca viajó al país donde fue extraído, así que la interpretación de la jueza es incorrecta, y él tampoco nunca renunció absolutamente, muy por el contrario. Él en dos declaraciones indagatorias dijo, yo tengo especialidad y me la están violando. Entonces eso es la especialidad. No se puede violar, porque entonces estaría esta jueza violando un tratado que ella no es el ente para poder violar un tratado. Y lo otro es que tampoco la Corte, porque le pedimos a Cancillería que nos certificaran si ella gestionó una excepción, que ya habían intentado los fiscales, habían fracasado y dijeron que no. De igual forma, ella se ha amparado en unos fallos que no son. Y como tampoco ha pasado, le han notificado ni siquiera a la Cancillería, ni a la Embajada, ni al Departamento de Estado, ni al Departamento de Justicia. Por ende, Ricardo Martinelli tiene especialidad, se lo vamos a demostrar. Ella está, como dicen los panameños, sacándole el cuerpo al tema en particular, porque tiene compromisos políticos. Bueno, señores, hasta aquí podemos llegar el día de hoy. Ha sido un placer haberle dado esta explicación de la forma como a ustedes les gusta, sencilla, humilde, directa, clara, para que todos supiesen en qué se basa la famosa especialidad que tanto arguimos nosotros y que sabemos que ha sido violada, y por ende ni el caso de Odebrecht ni el caso de Newbusiness tienen razón de existir jurídicamente. Saludos a todas las personas que de una u otra forma, nos ven todos los miércoles. Felicitaciones a mi hijo Roniel, que cumplió años la semana pasada. Un abrazo. Y a todas y cada una de las personas que de una u otra forma todos los miércoles se toman la molestia de ver este programa para escuchar nuestros comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.